Bueno chicos, antes que nada, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y este video eh, va a intentar, espero motivarles la idea de supremos. Entonces, pues tenemos que partir de algún lado. Particularmente, como esto se refiere a un tema de cálculo, pues voy a suponer algunas cosas que espero hayan visto en álgebra superior o las estén viendo. La primera de ellas es cómo se crean, cómo se definen los números naturales. Para eso les narro un poquito. Obviamente que es un tema de cálculo, pues no me va a dar tiempo de hablar sobre axiomas de Peano y cosas de ese estilo, pero se puede definir lo que es un conjunto inductivo. Entonces un conjunto inductivo es algo que pues básicamente se comporta muy parecido a los naturales, que si X está en el conjunto, pues entonces una idea de sucesor, un X más 1, pues también lo estará. Y lo siguiente que se ve, ya que se definen conjuntos inductivos, es que la intersección arbitraria de conjuntos inductivos es, en efecto, otro conjunto inductivo. Y entonces, lo que se define como números naturales es la intersección de todos los conjuntos inductivos. Por lo cual los naturales se pueden entender como el conjunto inductivo más pequeño que hay. Ya que se tienen naturales, pues se hace una clase de equivalencia para definir a los enteros. Y hay que tener algunos detalles, algunas sutilezas, pues meramente técnicas, como lo es que, pues dada una relación de equivalencia, esto induce una partición. Y entonces, pues los elementos de, bueno, ya los elementos de tu partición, que pues usualmente vamos a hablar sobre las clases de equivalencia, bueno, esas clases de equivalencia van a ser los números, particularmente. Y ya que se tienen los enteros, hace otra clase de equivalencias muy parecida a la anterior para poder definir a los racionales. No voy a entrar en detalle con esto de clases de equivalencia, particiones, naturales, conjuntos inductivos, porque son temas de álgebra superior y no corresponden propiamente a un temario de cálculo 1. Entonces, sea como sea, lo entendamos como lo entendamos, vamos a partir de racionales. Bueno, los racionales, antes que nada, igual, pues corresponden a un conjunto de números, que por cierto también es un conjunto inductivo, pero bueno, tenemos a los números racionales, que esos pues sí los podemos pues definir más o menos fácil, como que Q es igual al conjunto de los números de la forma P entre Q, tal que P y Q son enteros y la Q es distinta del 0. Entonces, este es un conjunto de hecho ya bastante rico en estructura. ¿Por qué? Porque bueno, los naturales pues tienen muchos problemas. ¿Por qué? Primero porque no hay inversos aditivos. Está el 1, está el 2, el 4, pero no está el menos 5, menos 6. No están sus inversos. Nosotros en particular vamos a tomar los naturales como el 0, 1, 2, 3, tacatacas, n y más tacatacas. Pero si yo quiero hacer cosas exóticas con naturales, se puede volver complicado porque no tengo inversos aditivos. Entonces lo único que yo puedo hacer es sumar y multiplicarlos. Y nada más. En cambio, en los enteros ya puedo sumar, multiplicar y restar. Pero ya no puedo dividir. Está el 1. Y ese, por ejemplo, sí tiene un inverso multiplicativo. Tiene algo que en álgebra llaman unidad, que es el mismo 1. Pero, por ejemplo, si tuviésemos el 2, pues ya no tengo el 1 medio. Entonces, ese está bastante bien, porque pues es el 1, el menos 1, el 2, el menos 2. Tenemos muchas más cosas, podemos sumar, restar, multiplicar. Ya tengo una estructura más grande, que si alguien ya lo vio, Z, pues es un anillo. Entonces, entrados en temas un poco más de álgebra, pues los enteros tienen más estructura, son mejor portados. En cambio, los racionales son algo que a los que hacen álgebra les gusta llamar campo. Y bueno, ¿qué es un campo? Que también esto me va a ayudar para, pues más o menos explicarlo de las primeras semanas. Campo. ¿De dónde viene toda esta idea de campo? Viene
de qué tanta estructura, qué tantas cosas puedo hacer con mi conjunto de números. Y tenemos ciertos conjuntos, como son los racionales, que bueno, esos ya forman un campo. Pero para hacer un campo, pues ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar varias propiedades, que las iré enunciando como axiomas, y abreviaré como AX. AX número 1, pues es que nosotros nos gusta trabajar con números que cuando los sumemos sí conmuten. Esto de que dicen que el orden de los factores no altera el producto, pues sí nos gustaría. Sí nos gustaría la propiedad de conmutatividad. Entonces lo primero que vamos a pedir, que es la conmutatividad, que es pues que x más y es igual a y más x. Como axioma número 2, lo que nos gustaría también es una idea de asociar. La propiedad asociativa lo que nos dice es: no te preocupes por querer sumar 3 números de golpe, puedes asociarlos e ir sumando de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, aquí sumas estos dos y luego le sumo este. O suma estos dos y luego le sumo este. ¿Por qué? Porque nosotros solo sumamos de 2 en 2. Siempre intentamos agrupar números en 2 en 2 para sumarlos. Otra propiedad muy importante es el axioma número 3. Y es la distributiva. La propiedad distributiva lo que nos dice es cómo se relacionan mis dos operaciones. La operación de multiplicar con la de sumar. Luego, por ejemplo, pues tenemos pues muchas más cosas, como son los inversos que quiero ir poniendo. Para escribir los inversos siempre es bueno definir antes a los neutros. Entonces voy a ponerlo como axioma 4, 4,5, porque voy a ponerlos de una vez. Y van a ser los neutros. Como tengo dos operaciones, me gustaría tener dos elementos neutros, uno para la suma y otro para el producto. Es decir, agarro un número, le sumo 0, no pasa nada. Agarro un número, lo multiplico por un 1, no pasa nada. Esos son mis neutros. Entonces voy a poner así. Existen, usualmente denotamos como 1 y pues 0, tales que pues a más 0 pues es lo mismo que 0 más a igual a a. Y pues a por 1 es lo mismo que 1 por a igual a a. Entonces ahí los puse juntos porque bueno, van muy de la mano. Y también algo que van muy de la mano pues son nuestras nociones pues de elementos inversos. Cosas que cuando las operas llegas a los neutros. Como lo es por ejemplo el axioma que voy a poner como 6, 7 y van a ser inversos. Hay que tener un poco de cuidado. Para la suma no, pero para el producto sí. Y es esto. Que pues si yo tengo que bueno, dado x, existe, usualmente lo vamos a anotar como menos x, tal que x más menos x es lo mismo que menos x más x igual a 0. Luego, dado una x distinta del neutro, distinta del 0, existe lo que usualmente notamos como x a la menos 1, tal que x por x a la menos 1 es lo mismo que x a la menos 1 por x igual al 1. Y entonces, estos son los axiomas de campo. Algunas traducciones, sobre todo las españolas, le llaman al campo cuerpo. Eso de momento no hace sentido, pero en álgebra lineal lo hará. Ahora bien, me faltó la propiedad asociativa para el producto, pero ahorita la pongo. No se preocupen. Axioma 8.
pues sí son varios, ¿no? Que puedo asociar para el producto. Es decir, que si puedo multiplicar, pues haciendo parejitas otra vez, es lo que me dice. X por YZ es lo mismo que XY por Z. Y también, por ejemplo, como axioma número 9, tengo que conmuta el producto. X por Y es lo mismo que Y por X. Entonces, de momento, estas son como las propiedades fundamentales que uno tiene para un campo. Y cuando hay dudas de, ¿qué hace un campo? ¿Qué es un campo y qué está haciendo o qué no hace y demás? Siempre es bueno recordar los números reales. Los números reales o los números racionales, los dos son campo. Entonces cuando hay dudas, siempre pensamos en ellos. Pero particularmente, si nosotros queremos construir a los reales, pues ¿cómo voy a pensar en ellos si no los conozco? Vamos a quedarnos con los racionales, ya que supondré que ya se tomó un curso de álgebra superior 1 y se tiene más o menos una buena idea de cómo son los racionales. Los racionales cumplen todo esto. Lo cumplen muy bien, son un campo. Independiente a cosas que se ven después, como el axiomas de orden, cosa que eso no lo voy a ver ahorita. Simplemente quiero quedarme con lo más fundamental que es esto. Y entonces, ¿de dónde viene la idea de axioma de supremo? ¿Dónde viene la noción de completez? ¿Qué es eso del axioma que completa? Bueno, vamos a pensar, como les digo, en Q. Pues Q es campo, es muy sencillo de probar. Q es un campo, pero, tiene hoyos. Pero pues, ¿qué es un hoyo, no? O sea, ¿qué es eso de que Q tiene hoyos? Bueno, puedo pensar, por ejemplo, en un conjunto, que es un clásico, el conjunto de los x's en los racionales, tales que x al cuadrado es menor o igual a 2. Bueno, lo primero que podríamos notar es que pues es un conjunto no vacío. A es distinto del vacío, pues el 0 es racional y pues 0 al cuadrado es igual a 0 y 0 en efecto es menor o igual a 2. Entonces pues sí, es un conjunto no vacío. Si hay racionales que cumplen eso, de hecho hay muchos, hay infinitos. El 1 por ejemplo también lo hace. El 1 medio y pues un tercio, un cuarto, todo eso lo hacen muy bien. Pero no está, por ejemplo, alguien que me dé la igualdad. ¿Por qué esto es un problema? Aquí tenemos un problema bastante grave, que es, ¿existe o no un racional tal que me dé la igualdad? Y existe una x en Q tal que x al cuadrado sea igual a 2. Intuitivamente, como intuición, pues x al cuadrado es igual a 2. Para nosotros, pues si solamente si x, pues tuviese que ver con algo con una raíz. Ya sea que menos un más, eso de momento no me voy a preocupar. Seguro tendría que tener una raíz, pero también sabemos que raíz de 2 no es un racional. Entonces, lo que me está diciendo esto es que no hay nadie en los racionales
tal que me dé la igualdad. Pues que igualdad, x al cuadrado igual a 2. Hay un hoyito. No está, por ejemplo, un racional que haga eso. ¿Y cuál es el problema? Pues aquí raíz de 2 lo único que pasó es que, bueno, como 2 es primo, bueno, vamos a analizarlo un poco, cuando se toma un número primo, pues, y pues se toma su idea de raíz cuadrada, este siempre va a ser un irracional. Entonces, pues ya con eso tengo infinitos hoyitos. ¿Cómo se vería esto? Que justo es una idea de intuición, más que empezar a tirar demostraciones, es lo que nosotros pensaríamos por intuitivamente un 2 aquí. Y aquí racionales. Racionales de la forma x al cuadrado, y al cuadrado, z al cuadrado. Se quedan muy cerca de este número, pero nunca le pegan, nunca llegan. Si yo solo me fijo en los racionales, pues aquí hay un hoyo. El hoyo que correspondería a un número que tendría que verse de la forma raíz de 2. Que cuando lo eleve al cuadrado me dé un 2. Ese hueco no está. Entonces, ¿cómo lo relleno? Yo quiero el que me dé la igualdad, el que esté lo más pegado posible. Y entonces, lo que uno toma por axioma entonces, dices, no lo puedo rellenar con los racionales. Ahí hay un hoyo. ¿Por qué? Porque no hay ningún racional que elevado al cuadrado me dé 2. Porque me estaría diciendo que ese racional tiene que ser lo que después llamaríamos raíz cuadrada de 2. No es un racional. La raíz cuadrada de cualquier primo. Y entonces aquí, pues ¿a qué me suena? Tengo un conjunto no vacío, un conjunto que en efecto está acotado. ¿Por qué no tomamos por axioma que se rellenen esos hoyos? Que haya un número, que después lo llamaremos un número real, de tal forma que rellene ese hueco. Y entonces hemos creado el axioma del supremo. O axioma de completez. ¿Por qué? Porque los huecos que dejaban los racionales los hemos completado con algo que llamaremos un número real. Axioma de completitud. Y que es A un conjunto distinto del vacío y A acotado. Entonces, bueno, acotado ¿qué? Superiormente, ¿no? Y acotado sub. Entonces, existe el supremo de A. Y el supremo de A será un número que llamaremos real. Y entonces, ¿qué vamos a entender por número real? Bueno, por los números reales vamos a entender como los racionales y todos estos supremos. Todos estos números que completan los huecos que dejan los racionales. Entonces, de manera intuitiva, los reales son los racionales, los Q y los números, mejor, y los huecos y los hoyos que dejan los mismos. Es decir, ¿qué son los reales? Son los racionales y los huecos que dejaban que hemos rellenado con axioma de completitud. Por eso se dice que ya está todo completo, ya está relleno. Eso es intuitivamente lo que vamos a entender por supremo. Ya las propiedades algebraicas las vamos a consultar después. Esto simplemente era un video no tan largo para darles la intuición que esto de axioma del supremo, axioma de completez, es que bueno, si yo me fijo simplemente en los números racionales, los cuales ya son un campo, al igual que después lo serán los números reales, pues ¿por qué no ya solo trabajo con los racionales? Si ya son un campo, si ya se comportan tan bien, si ya son tan buenos, ¿por qué
no nos quedamos con esos. ¿Por qué? Porque cuando te fijas en un conjunto, de la forma los racionales tales que los al cuadrado son menores o iguales a 2, es un conjunto no vacío, es un conjunto que está acotado superiormente, pero que no hay nadie que me dé la igualdad. No hay nadie que resuelva la ecuación x al cuadrado igual a 2 con x un racional, porque intuitivamente quien lo tiene que resolver es la raíz de 2. Eso suena irracional. Ahí hay un hueco. Y entonces, ¿qué es lo que viene a hacer el axioma de completitud? Es, bueno, toma por axioma que ese hueco que dejan es un número y mete todos esos números a un conjunto, pégale los racionales y lo que te resulte son los números reales.